¿Quién fue Augusto Boal? La verdad es que yo creo que fue, como todo gran documental, un proceso de conocimiento muy largo. Maite tenía en su cabeza hacer una historia de amor porque se fascinó con que había visto, le interesó mucho desde la gente topo el tema de, obviamente, del Alzheimer, y de las personas que, como la mayoría de sus películas, en el fondo la sociedad las aísla y en esa soledad generan su propio universo. Y lo que pasó cuando Maite nos conoció fue que vio que nosotros funcionábamos en la vida de una manera muy atípica. Yo la llamé para que hiciera una clase en un equipo de trabajo de actores que yo coordinaba, y Augusto era un alumno más. Entonces eso le llamó mucho la atención y obviamente ya fue el primer cambio en su filmografía. O sea, en vez de ir a retratar algo que está apartado de la sociedad, estábamos inmersos, totalmente conocidos y viviendo esto de la manera más natural posible, en donde yo no solamente era la cuidadora, sino que todo mi entorno, todo mi mundo también contenía este proceso. Es que te quiero mucho. Y también. Augusto, como un periodista muy importante, especialmente una vez recobrada la democracia, en relación con el mundo de las artes, el periodista de la cultura de nuestro país. Y cuando empieza a conocerlo, la verdad es que descubre el Augusto anterior, que es un hombre dedicado a rescatar la memoria de los momentos más duros de nuestro país. Una crónica absolutamente epopélica, digamos, porque eran muy pocos periodistas y el ejercicio que se hacía era muy artesanal, muy valiente, muy osado en plena dictadura. Y yo creo que lo que comienza a pasar ahí es que se unen dos documentalistas, uno de otra época y una totalmente contemporánea, y Maite es capaz de urdir, a mi juicio, una nueva fase del documental en nuestro país, porque los documentales en nuestro país tienen una factura que es bastante clásica, muy reconocida y de grandes maestros, y de repente con esta historia de un hombre que comprende profundamente la esencia del documental, es capaz de meterse en el momento más duro de nuestro país y permitir que la gente abriera su intimidad, su historia, y poner, las imágenes de un país invisible, ¿no es cierto?, el ejercicio del periodista, y hace que Maite, en el fondo, descubra el clásico documental, porque a diferencia de toda la filmografía de Maite, incorpora archivo, no solamente profesional o laboral, sino que comienza a jugar con el archivo personal, el archivo familiar. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Esa historia de amor, que claramente es su autoría y está ahí de una manera incólume, fue la que es la autoría de la Maite, que permite al mismo tiempo vislumbrar la memoria de un país y el ejercicio diario de la vida frente a la enfermedad y la muerte, y hace que esto sea, francamente, yo diría que es casi perfecto. Yo cuando lo vi la primera vez no podía creer cómo el relato de Augusto estaba completo,
y hacía que también esto de decidir hacerlo fuera como el gran último acto de coherencia de Augusto. Me he regalado tantas cosas maravillosas. Todo el material que yo hago, que además está muy mal hecho porque está todo fuera de foco, ese material nunca ella pensó que iba a ser parte de la película. La Maite, lo que ocurrió es que en nuestro país durante 2 años nosotros tuvimos un régimen muy estricto en materia del COVID, y nos aislaron a las personas mayores con enfermedades crónicas, pero esto duró 2 años. Entonces Maite se le ocurrió dejar una cámara, y en ese dejar la cámara, era dejar la cámara. Y eso, ¿cómo lo tomó cada uno? Para ella era una manera de no perder el contacto con nosotros y ver cuando pudiera retomar las grabaciones, no estar lejos de nosotros, saber qué es lo que nosotros vivíamos. Para mí, eso fue como un diario de vida, en donde yo pude compartir con alguien, con un testigo, lo que yo vivía todos los días. Pero nunca hubo indicaciones de la Maite. Entonces tú te das cuenta el poder que es realmente lo creativo, el poder de selección, al mismo tiempo de cuidado, de respeto, el trato, la dignidad con la que nos trata. No solamente a Augusto y a mí, eso es ella. Sí. No soy yo. ¿Me entiendes? Siempre a mí me preguntan que esto es una codirección, pero la verdad es que no es así. No, yo no, y yo creo que esa es la calidad de ese material, que no estaba hecho para ser mostrado. Y se da en este caso además una cosa muy extraña, porque Augusto y yo estábamos totalmente acostumbrados, pero no como un político para vender y para decir, oye, estoy aquí, ¿me entiendes? Y tampoco como una pareja y perfecta tampoco de como Instagram. un personaje, Exacto. tampoco como un personaje. Sí. Entonces, y además en una situación que yo creo que eso nunca lo he dicho, pero cuando uno está viviendo cosas tan duras, aparece la verdad, aparece lo importante en la vida. ¿Qué vas tú a...? Eso es lo que hace un documental, ¿me entiendes? Entonces eso es muy impresionante. Los dolores más profundos, como su amigo, al que mataron en dictadura, y al mismo tiempo las cosas más esenciales, lo que lo hacía feliz. Esa es la vida. Siento que él decidió eso, y yo como toda actriz, que ya hay que hacer esto, y agacha el moño y hay que hacerlo. Entonces nunca sentí que yo tomé esa decisión, ¿me entiendes? Pero yo vi la película después de Sundance. ¿Y te gustó la primera vez? En el sentido de... Fue impresionante. Fuerte, ¿no? Y fue impresionante ver, constatar el discurso de Augusto, su coherencia, su manera de entender el mundo. Es tan impresionante eso, y al mismo tiempo yo descubrí, yo nunca había visto esos archivos imagínate, nunca. Y también pasa eso, que como documental contemporáneo, la gente no puede creerlo, pero finalmente se queda con esa sensación, porque no es una película acerca del Alzheimer, que las películas acerca del Alzheimer se dedican a mostrar la enfermedad, a tratar de documentarla en el sentido de decir, esto es lo que pasa, esto, pero como muy bien dice Maite, los documentales no tienen género. Esto no es un drama, no es una comedia, no es una película de acción.
es la vida. Que esta película, como tú bien dices, tiene tantas capas. Una capa de ejercicio de memoria, es política, es sensible en términos de bueno, la gente joven ve esta película porque quiere enamorarse y quiere ser amado así. Yo digo, ¿tú estás bien? Esta es una historia de viejo. Yo no logro entenderlo. Y por el otro lado, sí, también enseña mucho en quitarle el miedo a esto. Sí, Y en aprovechar la vida. Y al mismo tiempo también es muy importante en la película, y yo creo que eso es la clave, que no idealiza, porque muestra como Maite piensa que esto duró 6 años. Y en los 2 años de pandemia, Augusto avanzó muchísimo. La enfermedad, digo, el deterioro. Entonces, ese juego en donde no estamos contando maravillas, estamos viendo lo que esta enfermedad produce, no se oculta nada, pero al mismo tiempo es como la vida. Hay días horrendos, noches, 4 horas, tratando de salir, hablando consigo mismo en el reflejo de la ventana, pero al día siguiente estamos muertos de la risa, yo agotada por supuesto, pero él feliz de la vida. Entonces eso es la vida, ¿o no? Quiero estar contigo toda la vida.